Hoy quiero hablarte de algo que está ocurriendo ahora mismo en el contexto migratorio de Estados Unidos. Algo de lo que muy pocas personas en nuestra comunidad están hablando. Y quiero hablarte con honestidad, porque una parte de lo que está pasando es obviamente un poco dolorosa y otra es una gran oportunidad, y ambas cosas son reales. Si eres médico, ingeniero, investigador, emprendedor o ejecutivo de Latinoamérica, este video es para ti. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo va a definir tus opciones para los próximos 2 años o más, y la mayoría de las personas no lo van a ver venir. Soy el abogado de inmigración Carlos Colombo, cofundador de Colombo Heard. Somos uno de los bufetes más grandes de inmigración en los Estados Unidos y obviamente nos especializamos en visas para profesionales como usted. Llevo más de 25 años trabajando en este tema y como usted, también yo inmigré a los Estados Unidos cuando era pequeño y tengo muchísima experiencia no solo del lado personal, pero del lado profesional. Ahora mismo en Estados Unidos estamos viviendo un tema muy interesante y quiero explicarte por qué y qué significa lo que está pasando hoy por hoy en Estados Unidos. Si estás aquí viendo este video, probablemente conoces a alguien que está esperando una visa de inmigrante en un consulado de Estados Unidos en alguno de los más de 70 países cuyo procesamiento fue suspendido en enero. Esa suspensión es real. Hay familias separadas, desafortunadamente, personas que esperaban una entrevista ahora esperan sin una fecha definida. Lo vemos todos los días en nuestro bufete. No voy a fingir que eso no está pasando y que no es algo terrible. Es algo donde nosotros hemos hecho una demanda para tratar de cambiar eso. Pero, y este pero es algo muy importante, lo que hoy está afectando a la inmigración familiar está creando al mismo tiempo la mayor apertura de residencias permanentes por empleo que hemos visto desde la pandemia. Así funciona el sistema migratorio de los Estados Unidos. Les voy a explicar cómo funciona exactamente y por qué casi nadie lo entiende hoy por hoy. El gobierno de Estados Unidos divide sus green cards en dos grandes grupos cada año. Uno es un grupo familiar, son las personas que obtienen una residencia permanente vía un familiar, ciudadano americano o residente permanente. Ese grupo tiene 226,000 visas disponibles al año. El otro grupo es por empleo, las EB1, EB2, EB3, etcétera, que son para profesionales como ustedes, y ese grupo tiene más o menos 140,000 visas disponibles al año. Ahora bien, hay una regla que casi nadie conoce. Está escrita en la Ley de Inmigración de los Estados Unidos. Si el grupo familiar no utiliza todas sus visas en un año determinado, esas visas no desaparecen. Pasan al grupo de empleo al año siguiente. O sea, vamos a parar ahí por un segundito. Como tenés dos grupos, el grupo familiar y el grupo por empleo, si todas las visas que el grupo familiar no usa eh, no se usan en ese año, esas visas, esos cupos pasan a las EB1, EB2, EB3, EB5. ¿Ok? Eso es muy importante, hay que tener eso en cuenta, esa es la ley. Entonces, ese es el punto clave. Cuanto menos familias puedan inmigrar en un año, más profesionales van a poder hacerlo el año siguiente. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Con la suspensión en más de 70 países, sumada a los retrasos consulares que venimos viendo desde el año pasado, el grupo familiar está dejando decenas y miles de visas sin usar. Todas esas visas van a pasar al lado del empleo. Entonces, ya lo estamos viendo. Este año, en este año fiscal, Estados Unidos tiene 186,000 tarjetas de residencia por empleo disponibles. No 140,000, más de 186,000. Es decir, casi 50,000 más de lo normal. Y a partir del 1 de octubre de 2026, el número va a ser aún mayor. Las proyecciones que estamos viendo apuntan a probablemente entre 200 a 240,000 visas disponibles, posiblemente más. Esto no es la primera vez que vemos algo así. Cuando llegó el COVID, que fue en 2020, eso pasó exactamente igual. ¿Por qué? Porque se detuvieron los consulados en tramitar visas, etcétera, y todas esas demoras en las embajadas y los consulados
ocurrió exactamente lo mismo. ¿Y qué ocurrió? Lo que acabo de explicar, que las visas que no se usaron en la parte familiar pasaron para la parte de empleo y hubo años donde hubo 270 o 280 mil visas en la categoría EB1, EB2, EB3, EB5. Y fue donde exactamente empezó a crecer ese tipo de visas porque había muchas más visas disponibles. Ahora, mucha gente se pregunta, bueno, pero si tenemos la suspensión de más de 70 países, de todo tipo de residencias hoy por hoy, eh, ¿cómo esto me va a beneficiar si yo tengo, por ejemplo, una EB1 o una EB2 o quiero hacer una EB1 o una EB2? Obviamente, y eso es lo difícil y la parte negativa de lo que hemos visto con esta administración, esa suspensión no es algo justo, no es algo que a mí personalmente o a ninguno de nuestros abogados aquí en la firma nos gusta ver. Nosotros estamos peleando esto en un litigio contra el Departamento de Estado y creemos que vamos a ganar ese juicio y van a volver a abrirse el procesamiento no solo de las visas familiares, pero también las visas por empleo. Pero desafortunadamente, porque esto toma tiempo, digamos que ganemos ese juicio en los próximos meses, ya el 1 de octubre está casi ahí, entonces va a ser imposible que el Departamento de Estado pueda usar los cupos de visas familiares. Es algo terrible para las personas que quieren ese cupo por el lado familiar, pero es un beneficio grande para nuestros clientes, que es el enfoque de nuestra firma, con las EB1, EB2, etcétera, porque, como les expliqué, los cupos familiares que no se van a usar en este año fiscal y que ya no se usaron en el 2025, ya empiezan a pasar para la categoría de empleo. Esto, como les dije, fue algo que no hemos visto en los últimos años. Ha sido lo contrario. La demanda ha sido tan grande para especialmente la EB2 por interés nacional que los cupos no estaban disponibles. Hoy por hoy, si ven en el boletín de visas, si ustedes visitan la página de internet del Departamento de Estado y visitan el boletín de visas, van a ver una C para la mayoría de los países. Excepto India y China, el resto del mundo están C, que significa la C, que está current en inglés, que está vigente, está corriente, que hay cupos disponibles inmediatamente en estas categorías. Obviamente cuando ya esta pausa se acabe, porque eventualmente eso se va a tener que acabar, sea por el juicio o porque el gobierno de Estados Unidos empieza a procesar las residencias nuevamente, va a haber, muchos de los cupos se van a usar relativamente rápido, pero como vamos a tener más cupos de los familiares que no se usaron, igual va a haber un beneficio grande. Entonces, vamos a hacer un sumario de por qué esto es tan importante y por qué esta es una gran oportunidad. Cuando existen muchas visas disponibles, obviamente es algo que afecta cómo inmigración en general mira el tema de las visas. ¿Por qué? Porque aunque no es algo que está escrito en la ley, el oficial sabe, bueno, tenemos muchísimas más visas disponibles que otras y automáticamente eso es algo natural en cualquier ser humano que van a saber esto los oficiales y van a tratar de procesar los casos tal vez un poquito más rápido. Eso no es un análisis legal, pero es un análisis práctico por un lado. Por el otro lado, por la parte legal y la parte realmente que importa hoy por hoy, es que cuando tienes muchas más visas disponibles, el mercado se adapta a eso y la gente va a querer empezar a aplicar más y más. Por eso yo siempre le digo a nuestros clientes, no esperen en aplicar, porque cuando existen visas disponibles, ya tener esa fecha de prioridad, que es cuando inmigración recibe tu caso, ahí es donde entras en esa fila y ahí ya estás protegido con esa fecha de prioridad. Y sí, el boletín de visas puede ir cambiando, pero tener esta oportunidad de tener estas visas
que normalmente no están disponibles, que estén disponibles en el 2026, 2020, el año fiscal 2027, va a ser favorable para todos ustedes. Entonces, esto afecta realmente los próximos 2 años, va a afectar de manera tal vez negativa a la parte familiar, pero va a ser, en mi opinión, algo muy positivo para las personas profesionales, médicos, ingenieros, científicos, de todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, como no hay un atraso como tiene India y China, por ejemplo, va a ser un gran beneficio para nuestros clientes latinoamericanos que quieren presentar una residencia permanente como profesional. Entonces, sigan prestando atención a este tema porque yo creo que es un tema muy importante que realmente no lo estamos viendo, que se ha tocado mucho en las noticias o lo vemos mucho en análisis, y yo creo que puede ser un factor que va a ser un factor muy positivo para la CB1 y la CB2 por interés nacional en el 2026 y en el 2027. ¿Cuál es mi sugerencia? Si usted está pensando en hacer uno de estos casos. Primero que todo, hacer una consulta. Nuestras consultas son gratuitas. Recibir una evaluación de tu perfil profesional. Ser realista, porque hoy por hoy hay mucha información en la internet. Y yo hice un video sobre el tema de inteligencia artificial. Quiero que lo vean también, porque hay mucha información y todo el mundo hoy por hoy se cree que son expertos, pero no es así. Y no hay que caer en trampas, no hay que caer en ilusiones de cosas donde usted tal vez no califica todavía, eventualmente tal vez puede calificar. Entonces, mi recomendación primero que todo es hablar con un abogado en los Estados Unidos. Tiene que ser una firma en los Estados Unidos, porque solo un abogado licenciado en los Estados Unidos, en uno de los estados de Estados Unidos, puede representarte en un caso frente a inmigración. Hay muchas empresas y tú puedes ver abajo que dicen que no son abogados, que no es una firma de abogados. Automáticamente ahí salgan corriendo porque eso no está autorizado para representarlo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero primero que todo, recibir una evaluación de tu perfil profesional, cuáles son tus metas en Estados Unidos y tener un plan claro de cómo presentarse a una EB1 o una EB2 por interés nacional o otro tipo de visa si usted califica para una residencia permanente o una visa temporaria. Eso es número uno. Número dos es empezar a entender el proceso. Entonces, entiendan, nosotros vamos a ir, obviamente, preparándolos ustedes para que entiendan qué documentación se necesita, cómo hay que presentar el caso. Es un trabajo en conjunto. Pero esto es un proceso que toma un tiempo. Entonces, no es decir, bueno, voy a esperar un año a ver qué pasa con esto, esto y lo otro. No. Ya, cuando usted ya esté listo para emigrar a Estados Unidos, ya la segunda administración de Trump ya va a terminar. Va a ser otro presidente, otra administración, las cosas cambian con inmigración constantemente, pero más que nada la demanda sigue creciendo. Entonces, cuando existen cupos disponibles, ese es el momento. No hay que esperar porque eso solo va a afectar los chances para usted recibir la residencia. Va a demorarse más el trámite cuanto más tiempo usted tome. Entonces, mi recomendación es hacer las cosas bien, hacer ese análisis. Aquí abajo ustedes pueden tener el enlace de nuestra firma para empezar ese análisis de su perfil profesional. Obviamente, nosotros somos expertos en estos temas, porque eso es otro tema importante. No solo un abogado en los Estados Unidos que sea licenciado en Estados Unidos, pero también experto en este tipo de visas, porque inmigración es algo que es muy complicado y hay un montón, hay cientos de visas que sean expertos en este tipo de visa. Entonces aquí abajo tienen el enlace para que nosotros podamos hacer ese análisis y brindarles una asesoría honesta y directa sobre este tipo de oportunidades. Pero bueno,
Como siempre, es un placer poder charlar con ustedes sobre las noticias de inmigración en los Estados Unidos. Vamos a seguir trayéndoles este tipo de información para seguir informando a nuestra comunidad. Soy el abogado de inmigración Carlos Colombo. Gracias.